Los saludo desde la ciudad de Reconquista, en el Chaco argentino, y me uno a este recorrido que estamos haciendo del estudio, la profundización en el evento de Pentecostés como camino para la unidad de los cristianos. Esta experiencia de diplomatura avalada por la Universidad Minuto de Dios y también por otras instituciones, entre las cuales se encuentra este Instituto de Diálogo entre Cristianos, Católicos y Pentecostales. Agradezco la invitación y con mucha dedicación, con mucho esmero, con mucha atención trataré de compartir algunos pensamientos con ustedes que ayuden en este recorrido que vienen haciendo y que continuarán. En mi caso voy a tomar dos módulos para referirme a Pentecostés en el Evangelio de Juan o en los escritos juánicos. Bien, una primera cosa que debiera aclarar es el título de estos dos módulos. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de Pentecostés en relación al libro de los Hechos de los Apóstoles y podemos pensar que es el único Pentecostés sucedido. Sin embargo, en los relatos del Nuevo Testamento tenemos la expresión o la forma de contar Pentecostés del Evangelio de Lucas. Ahora lo vamos a decir con mayores detalles. Entonces, en el primer módulo yo voy a tratar de clarificar esto, por qué podemos hablar de un Pentecostés joánico y el sentido de la palabra paráclito para hablar del Espíritu Santo en el cuarto Evangelio. Y en un segundo módulo nos vamos a detener más a repasar, releer, profundizar en el capítulo 17 del Evangelio de Juan y en particular en algunos versículos que nos hablan de la unidad que ya está presente en la predicación histórica de Jesús. Comenzando entonces con este primer módulo, vamos a ver el tema de Pentecostés en el cuarto Evangelio. Les decía que la palabra Pentecostés es una expresión griega tomada de la traducción de la versión de los 70 y de otros escritos antiguos que se refiere a una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua, una fiesta muy popular en la que se recordaba la ley donada por Dios al pueblo de Israel en el desierto, pero también asumía otras connotaciones de festividades anteriores. La gente salía al campo y, como les decía, era una fiesta muy sentida para el pueblo de Israel. En el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo tienen a Lucas como único autor, se nos habla en términos temporales de la venida del Espíritu Santo. Hacia el final del Evangelio se habla de la promesa del Espíritu Santo. Jesús les manda a los apóstoles de permanecer en Jerusalén. Y bien, 50 días después de la Pascua acontece esto que solemos proclamar en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que el Espíritu Santo irrumpe con o bajo los signos del viento y del fuego sobre la comunidad reunida de los apóstoles, y desde allí se produce el comienzo de la evangelización en la iglesia. Este esquema temporal
es el que ha seguido, el que sigue la liturgia para plantear y para recordar Pentecostés, la liturgia católica y también de otras iglesias, de otras confesiones cristianas. Concretamente nosotros celebramos la Semana Santa y bueno, el domingo de Pascua celebramos la resurrección. Después ese evento, al ser tan importante y central para nuestra fe, se prolonga 8 días. Luego, con un tono un poco más moderado, pero continúa durante 50 días. En ese contexto y hacia el final se celebra la Ascensión y entonces el día 50 se celebra la venida del Espíritu Santo, Pentecostés, el cumplimiento de las promesas hechas por Jesús y ya anticipadas por Dios en el Antiguo Testamento. Es el esquema que utilizamos, un esquema válido para poder aprovechar, para poder detenernos en cada uno de estos momentos tan significativos para nuestra fe y para nuestra vida. Ahora bien, en los escritos del Nuevo Testamento, concretamente en los escritos joánicos y en particular en el Evangelio, tenemos otro modo de comprender la fiesta de Pentecostés, o mejor, otro modo de comprender el evento de Pentecostés. Si en el libro de los Hechos, decíamos se utiliza un esquema temporal, aquí en el Evangelio de Juan no se sigue tanto esto, no se sigue tanto el esquema temporal, sino más bien el tono que adquiere Pentecostés en el cuarto Evangelio es un tono místico, teológico podríamos agregar, pero me quedo con la palabra místico, ¿no? Y la presentación hace que coincidan en un solo evento, en un solo momento, la muerte y resurrección del Señor y la efusión del Espíritu Santo. Se da el cumplimiento de las promesas, pero de un modo simultáneo. Son como dos caras de la misma moneda, la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Esto ya había sido anticipado en las páginas del cuarto Evangelio. Ahora vamos a tratar de recorrer un poco eso, ¿no? Sobre todo con el anuncio de Jesús, el anticipo de Jesús a los discípulos de la venida del Paráclito. Para ir presentando al Espíritu Santo bajo esta figura, voy a compartir un texto de Martínez Moreno en un libro de divulgación que se llama Personajes del Cuarto Evangelio, que hacia el final, creo que, si no me equivoco, es el último de los temas que trae el libro, dice lo siguiente: parecía que ya habíamos terminado de presentar la galería de personajes juánicos y de repente descubrimos que aún nos queda el personaje final. Se trata de alguien que apenas aparece durante el transcurso del Evangelio, pero cuya presencia será decisiva en el futuro. Es alguien que estaba aún por venir, pero solo cuando venga la obra de Jesús alcanzará su plenitud. Una expresión que quisiera que retengamos: recién cuando venga la obra de Jesús alcanzará su plenitud. Uno de los trazos o de las descripciones que podemos hacer del Pentecostés juánico. Entonces, la venida del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan es la venida del Paráclito en el momento de la resurrección. Para hacer este recorrido en el módulo que estamos compartiendo, voy a dar como 3 pasos. En primer lugar, voy a comentar muy brevemente un texto de la primera parte del Evangelio y después, en un segundo momento, un pasaje que tiene que ver con la resurrección y al final algunos textos que tienen que ver con el Paráclito, dejándoles a ustedes
la posibilidad de seguir profundizando en estos temas que ciertamente dan para mucho, ¿no? Antes de entrar en esta secuencia que les decía, les recuerdo que el Evangelio de Juan, por lo general, es estudiado en dos partes, o se proponen mejor dos partes para organizar su material. Esto desde el punto de vista del estudio bíblico. Capítulos 1 y 12 serían la primera parte del Evangelio y los capítulos 13 al 20 la segunda parte. Luego está el prólogo al comienzo del capítulo 1 y el capítulo 21 que es considerado como el epílogo. De acuerdo a los criterios que se siguen, algunos hablan el libro de los signos y el libro de la gloria para referirse a la primera parte y segunda parte. Otros hablan o utilizan la expresión hora que se repite mucho en el cuarto evangelio, y en la primera parte se dice todavía no había llegado la hora. Luego, al comenzar el capítulo 13, dice ahora habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Entonces, eso sirve también para diferenciar como dos secciones bien diferentes en el cuarto evangelio, ¿no? En la primera parte, entonces, en lo que podríamos llamar el libro de los signos, o en ese tiempo de preparación donde todavía no ha llegado la hora de pasar de Jesús, de pasar de este mundo al Padre, en un contexto así donde se lo presenta a Jesús en diálogo y un tanto conmovido por las palabras que dice, concretamente en el capítulo 7, versículo 39, se afirma lo siguiente: Jesús se refería al Espíritu que iban a recibir quienes creyeran en Él. ¿De qué manera se refería? Jesús, conmovido, les decía, habla de una surgente de agua, de un pozo de agua desde donde surgiría la vida al final de la obra que el Padre le ha encomendado. Y después de referirse simbólicamente a esto, el narrador escuetamente señala que Jesús se refería al Espíritu que iban a recibir quienes creyeran en Él. Aquí ya tenemos cosas interesantes para profundizar. El Espíritu se recibe desde la fe. El que cree en Cristo resucitado ya tiene el Espíritu Santo, se nos dice anticipadamente, se dice en futuro. Y al pasar, el narrador también señala un poquito más adelante, el Espíritu no había sido enviado todavía, es decir, estamos en la etapa previa, en la etapa de las promesas. La sobreabundancia del Espíritu vendrá o se deducirá de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Así entonces, podríamos decir que hay dos tiempos específicos bien diferenciados en el cuarto evangelio. El tiempo del Hijo, que es un tiempo, o mejor, es claramente perceptible para los de su tiempo, temporal y geográficamente circunscripto, y el tiempo del Espíritu, que más bien se relaciona a la vida futura y a la acción del Espíritu Santo en aquellos que creerán en el Hijo. La recepción del Espíritu asegura a quienes creen en el Hijo, en Jesucristo, la plenitud de la vida que se promete y se realiza en la Pascua. De esta manera vamos a encontrarnos con relaciones muy, muy estrechas, vínculos muy estrechos en el cuarto evangelio, el vínculo entre el Padre y el Hijo, y luego el vínculo entre el Hijo y el Espíritu.
una incipiente pero sólida presentación o anticipo de lo que es el misterio trinitario. Hasta aquí entonces damos como un primer paso en la parte de los signos, en el capítulo 7. Jesús dice que en el momento de la plenitud de su entrega, en el momento de la Pascua, sucederá la efusión del Espíritu, es decir, sucederá Pentecostés. Y aquí que, dando el segundo paso, o dando un paso más, nos encontramos precisamente con el cumplimiento de estas palabras, con la realización de este anticipo que Jesús hace. En el capítulo 20, versículo 22, en el contexto de la aparición de Jesús a los discípulos que están cerrados en una habitación por temor a los judíos, después de saludarlos con la paz, entre otras cosas, Jesús, o mejor el texto dice lo siguiente: exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ahora bien, entonces el Espíritu Santo viene en el momento de la resurrección de Jesús, o sobreviene como una reacción inmediata a la resurrección de Jesús. Su entrega en la cruz, su muerte y resurrección y su vuelta al Padre y la efusión del Espíritu acontecen simultáneamente. Está insinuando que en el instante de la Pascua sucede también Pentecostés. A eso podríamos llamar Pentecostés juánico. Si miramos un poco más el verbo entregar, didomi en griego, en el relato de la pasión, vamos a encontrar una asombrosa variedad de sentidos. Judas entrega a Jesús a las autoridades judías, las autoridades judías lo entregan a Pilato, Pilato lo entrega a los soldados, pero el fondo de la escena trae el desarrollo de otra entrega. El Padre entrega al Hijo por amor, el Hijo se entrega al Padre y nos entrega al Espíritu Santo también por amor. Entonces hay como dos lógicas que se entremezclan en el relato de la pasión. Y en ese instante, precisamente, cuando el Hijo entrega al Padre su vida, el Padre a través del Hijo entrega a los creyentes, a los discípulos, a la Iglesia, su Espíritu. En línea con lo que ya se decía al principio del Evangelio, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, según Juan 3:16. De esta manera, entonces, creo que de una manera suficiente podemos comprender que Pentecostés es uno solo, evidentemente, pero que está contado de maneras distintas por el libro de los Hechos de los Apóstoles, que utiliza un esquema más temporal, y por el Evangelio de Juan, que utiliza un esquema más místico. Entonces, Pentecostés es un evento íntima, indisolublemente unido a la Pascua, unido a la resurrección. Acontece la Pascua y acontece Pentecostés, el comienzo de la Iglesia. Por eso decimos que del costado abierto de Cristo mana, brota sangre y agua, el agua signo del Espíritu que acompaña a los creyentes en su caminar, así como había sido anticipado en el capítulo 7, versículo 39. Finalmente me quiero detener en un texto del libro de la Gloria o de la segunda parte del Evangelio de Juan,
donde Jesús prepara a los discípulos para esta venida del Espíritu y explica algunas de sus acciones, cuál será la obra del Espíritu, para darle un marco más amplio a esta comprensión del Pentecostés juánico. Puntualmente para ustedes que están siguiendo este tutorial, les recomiendo buscar en sus Biblias el capítulo 14, versículos 16 y 17. Allí el texto nos dice, de acuerdo a las traducciones, el Padre les dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre. Él es el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros sí lo conocéis porque permanece con vosotros y está dentro de vosotros. Nuevamente, inmediatamente captamos el tono místico. En primer lugar, se habla aquí de la figura del Paráclito. Quisiera brevemente detenerme sobre eso, ¿no? En los primeros tiempos, el Espíritu Santo, en los primeros tiempos cristianos, el Espíritu Santo era concebido como potencia, como fuerza, como fuente de poderes especiales, bajo imágenes, la imagen de la paloma, la imagen del viento impetuoso, la imagen del fuego. Pero otra perspectiva elige el autor del cuarto evangelio, siguiendo esta inspiración mística. Habla del Paráclito, cuya traducción literal es el llamado para estar al lado. Es una palabra que los traductores optaron por dejar así, no encontraron una expresión que pudiera reemplazarla en las sucesivas lenguas en que se fue traduciendo el texto de la Sagrada Escritura. Es un sustantivo masculino que requiere pronombres personales. No es el espíritu en general, sino se trata de una personalización del espíritu. Juan concretamente habla del Paráclito en 5 pasajes del libro de la gloria, de esta segunda parte de su evangelio. En esta exposición me voy a detener en el que acabo de leer y después les dejaré la referencia para la lectura de los demás textos que son importantes para comprender la obra del Espíritu. Les decía, es evidente que los traductores desde el comienzo no encontraron la palabra adecuada para pasar a sus respectivas lenguas el contenido de esta mención. Siguiendo a San Jerónimo, se optó por dejarla así, por hacer una transliteración del texto. Quienes han analizado la expresión con profundidad entienden que nos movemos en un campo semántico o forense judicial. De allí algunas traducciones como abogado, defensor. Lo que Jesús dijo acerca del Paráclito tiene efectivamente un tono judicial. Jesús iba a ser juzgado y considerado culpable, destinado a morir en la cruz. Pero tras su muerte el Paráclito vendría y revocaría la sentencia, condenando al mundo y probando la inocencia de Jesús. Esto es bastante claro en el capítulo 16, versículos 8 al 11. Demostraría que Jesús no pecó y que es el único justo. Probablemente se encuentra en el fondo de esta descripción el pasaje de Job 19:25, donde el protagonista de la historia espera la reivindicación de Dios. En este sentido, el Espíritu sería el Paráclito de Jesús, aquel que está al lado de Jesús para acompañarlo en su misión histórica. No obstante, el llamado al lado desempeña otro papel. A veces suele aparecer como aquel que consuela. Jesús es realista y deja entrever en sus palabras, en sus enseñanzas, que el mundo
odiaría a quienes recibieran el Espíritu de la verdad. Y así lo dice en el capítulo 15, versículos 18 y 19. Por eso que necesitarían los cristianos, aquellos que creyeran en Él, a alguien que los sostenga, que los consuele, que los acompañe y que también los defienda en este tono judicial al cual hacíamos referencia, se manifiesta en la vida histórica de Jesús. El Paráclito, como otro Jesús, podríamos decir, es presentado en el Evangelio de una manera muy especial. El Espíritu no puede venir hasta que Jesús no se marche, porque lo acompaña a Él. Ambos son enviados por el Padre, ambos son rechazados por el mundo. Con mucho tino, Raymond Brown, un especialista en el Evangelio de Juan, dice lo siguiente: Jesús declara que Él no hace nada por su cuenta. Cuanto hace o dice es lo que ha oído o ha visto junto al Padre. El Paráclito no dirá nada por su cuenta, tomará lo perteneciente a Jesús y lo explicará. Solo dirá lo que oye a Jesús. Mientras Jesús está en la tierra y el Padre en el cielo, quien ve a Jesús ha visto al Padre. Cuando Jesús se marche al Padre, quien escuche al Paráclito estará escuchando a Jesús. En suma, el Paráclito es para Jesús lo que Jesús es para el Padre. Repito esta expresión porque me parece sintéticamente muy valiosa, ¿no? El Paráclito es para Jesús lo que Jesús es para el Padre. Así, en muchos aspectos, el Paráclito cumple la promesa que Jesús hace de volver. Es decir, Jesús regresa, o mejor, vuelve a nosotros a través de la fe, pero personalmente a través del Paráclito, que viene a inhabitar en nuestra vida y nuestro corazón. Realmente es un personaje o una figura muy llamativa y muy atractiva, la figura del Paráclito. Jesús, a tal punto, nos dice que es mejor que Él se vaya, en el capítulo 16, versículo 7. Pues de lo contrario, el Paráclito no vendría. ¿Es acaso la presencia del Paráclito realmente mejor que la presencia de Jesús? Quizá la interpretación adecuada pasa, mejor dicho, por la diferencia entre ambas presencias y las características de la misión de cada uno de ellos. La vida de Jesús está determinada en tiempo y espacio. La vida de Jesús de Nazaret, el Hijo eterno de Dios que se hace hombre, que vive silenciosamente, que luego predica, que es condenado a muerte, que muere en la cruz y resucita. En esa etapa histórica, el protagonismo, por decirlo de algún modo, es de Jesús. La misión es de Jesús. En cambio, una vez acontecida la obra de la salvación, una vez realizada la obra de la salvación en Cristo, comienza el tiempo del Paráclito, comienza el tiempo del Espíritu. Y la presencia del Espíritu es diferente, es distinta. Supera toda barrera, corresponde a otra instancia de la historia de la salvación. Pero no es un espíritu que viene y se desempeña en solitario. Es el espíritu que nos recuerda el mensaje de Jesús, lo actualiza y lo hace posible. Es el espíritu que viene a llevar a plenitud la obra proyectada desde siempre en el corazón del Padre. Más todavía se aclara esta correlación cuando se observan las atribuciones del Paráclito,
según el cuarto Evangelio. El Paráclito es el Espíritu de verdad. Esta es una afirmación importante en la cual podríamos detenernos mucho más, porque en este punto se juega en buena medida lo que es nuestra identidad como cristianos en el mundo. Y aquí también se juega en buena medida lo que es la comunión en el Espíritu y la comunión en el mensaje central de Jesús entre las diferentes iglesias. Por eso el Paráclito tiene un lugar decisivo en el diálogo entre nosotros. Las atribuciones del Paráclito, según nos señala el cuarto Evangelio, entonces, son llevarnos a la verdad completa. Esto lo podemos refrendar en Juan 16, versículo 3. De otra forma, podríamos decir, es función también del Paráclito ser exégeta de Cristo, maestro interior. El Paráclito permite la actualización del mensaje de Jesús y nos hace contemporáneos suyos, o mejor lo hace a Jesús contemporáneo de cada uno de nosotros. El Paráclito está presente en cada tiempo y cultura, pero no trae ninguna revelación que no esté contenida o que contradiga el mensaje de Jesús. No dice nada nuevo, sino que remite a la predicación del Nazareno, según lo afirma el cuarto Evangelio. De esta manera, entonces, hay una diferencia, una clara diferencia entre la misión del Hijo y la misión del Espíritu, pero hay una profunda comunión de ambos vinculados y realizando la obra proyectada, la obra de salvación proyectada por el Padre. Bueno, podríamos continuar comentando textos sobre, o mejor podríamos comentar con más dedicación, con más atención cada uno de los textos que fuimos señalando. Entonces, para comenzar a cerrar este tutorial, este primer tutorial sobre el Pentecostés juánico, cómo se habla de Pentecostés en el Evangelio de Juan, quisiera decir dos palabras sobre la relevancia del Paráclito en la vida cristiana, en nuestra vida y en nuestros diálogos con los demás y también en nuestros diálogos con otras iglesias. Juan escribe unas décadas después del acontecimiento de la muerte y resurrección del Señor. No es de los primeros evangelios escritos. Cierto olvido en las enseñanzas de Jesús, la disminución de la atención escatológica, es decir, al principio, según Primera Tesalonicenses y otros textos del Nuevo Testamento, se esperaba una inminente venida del Señor. Luego eso se va descubriendo, se va viendo de otra manera y se piensa o se sabe que el Señor puede tardar en venir. El distanciamiento respecto a la persona de Jesús, es decir, la presencia de creyentes que no lo han conocido físicamente, su actualidad, según el proyecto de Dios, se resuelven con el progresivo descubrimiento de la venida del Paráclito, figura profundamente vinculada a Jesús, figura que lo hace realmente presente a Jesús en la historia. En la primera carta de Juan, estamos en la tradición
que se genera a partir del cuarto evangelio, se precisa la importancia de esta comprensión. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, se dice lo siguiente: la unción que habéis recibido permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe. Esa unción es la unción del Espíritu, que permanece en los discípulos así como Jesús permanece en los suyos de acuerdo a su predicación histórica. Y también el texto nos dice que no hace falta recibir más enseñanzas porque el Paráclito recuerda aquellas enseñanzas ya recibidas y que nos mantienen vinculados estrechamente con el Señor. Es claro que la original manera de plantear la efusión del Espíritu y su presencia en la historia, una presencia personal, es decisiva para la comprensión de la vida cristiana y de la vida eclesial. La unidad en un único espíritu, aunque las diferencias históricas de los recuerdos y de interpretación de la palabra de Dios sean diferentes, es clave la unidad en un único espíritu para que podamos vivir la comunión entre nosotros y la comunión entre las iglesias. Además, como trataremos de desarrollar, de decirlo en el segundo tutorial, en el segundo encuentro que tengamos, por medio del Paráclito, de la acción del Paráclito, nosotros tenemos acceso a la unidad con Cristo, a la comunión con Cristo, y al unirnos con Cristo tenemos acceso a la comunión de vida trinitaria, a esa perijoresis, de estar el uno en el otro, como le gusta repetir con mucha frecuencia a Jesús según el Evangelio de Juan. Entonces, creo yo que en dirección al curso que estamos siguiendo, considerar atentamente la venida del Espíritu Santo según el cuarto evangelio nos puede dar algunas luces importantes. El tono místico, la presencia personal, el misterio trinitario de fondo, el Paráclito que nos lleva, nos conduce a una única verdad, que es la verdad que nos dejó Jesucristo, el Paráclito como exégeta y como intérprete de Jesús. Pienso que no nos tenemos que quedar con una u otra alternativa, que son visiones complementarias, la del libro de los Hechos de los Apóstoles y la del Evangelio de Juan. Son visiones complementarias, precisamente, que nos ayudan a descubrir el valor, en este caso el valor personal de la presencia del Paráclito entre nosotros. Como les anticipaba durante la exposición, ya así expresado de un modo preciso, para que puedan disponer de tiempo, o mejor, para que puedan dedicar un tiempo a la relectura y a la reflexión sobre esta figura tan especial que hace al Pentecostés juánico. Le dejo algunos textos referidos al Paráclito que he citado al pasar y que le pueden realmente dar un panorama así acotado, pero un panorama muy profundo de la comprensión que tiene el cuarto evangelio de la figura y de la acción del Espíritu. Básicamente son los siguientes textos, ¿no? Juan 14, versículos del 15 al 21,
Juan 14, versículos del 15 al 21. También Juan 14, versículo 26. Luego en Juan 15, versículos 26 y 27. Y el extenso o amplio texto, mejor, de Juan 16, versículo 4b al 15, un material que precede el capítulo 17 que vamos a comentar en el próximo encuentro. Con estos textos tenemos, que recibirán seguramente después por escrito, tenemos como la secuencia completa de la descripción, la secuencia suficiente, diría yo, de la descripción que Jesús hace del Paráclito, y por lo tanto tenemos un panorama bastante completo de lo que podríamos o dimos en denominar un Pentecostés juánico. Entonces los dejo con esta inquietud. También les llegará algún material bibliográfico complementario, algunas cosas mínimas, porque sé que además de sus ocupaciones tienen con esta diplomatura muchas cosas para leer. También si quienes están gestionando toda la parte académica de este curso creen conveniente, le podrán pasar los apuntes por los cuales me he guiado para poder compartir con ustedes estas cosas. Y bueno, concluyo simplemente con esto, haciendo una síntesis de lo expresado. Pentecostés es un evento único en la historia de la salvación, decisivo, fundamental, que es la venida del Espíritu Santo. Y sucede con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo es sustraído, es sacado de las garras de la muerte y llevado junto al Padre, Él cumple la promesa de enviarnos el Espíritu Santo. Y esa es una presencia actual, es una presencia personal, cercana, que nos acompaña, con la cual podemos confidencialmente compartir nuestra vida y nuestra historia. Él es garante de la comunión con Jesús y de la comunión entre nosotros. El Espíritu Santo, según esta descripción joánica, es aquel que nos lleva a la verdad completa y a quien tenemos que pedirle que nos conduzca a esa verdad completa. Esto no significa que sea el único modo de comprender el evento de Pentecostés. Más conocido para nosotros es el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero verán que pensando las cosas, en el fondo estamos refiriéndonos a una misma cosa. Una descrita con un esquema más temporal, con una intención más pedagógica, litúrgica, histórica. Esta otra, la propuesta de Juan, con un tono más místico y que nos debe hacer la vivencia de Pentecostés y que nos permita vivir la comunión en el Espíritu. Los saludo entonces y espero que podamos repasar juntos para seguir creciendo en la escucha de la palabra el capítulo 7 del cuarto Evangelio.